La costumbre más polémica ligada a este grupo religioso es la defensa de la poligamia, ya que se cree que era un mandamiento de Dios y que la obediencia traería grandes bendiciones para ellos y su prosperidad. Si quieres conocer más, aquí te lo contamos. La Iglesia Mormona original fue fundada por su profeta, Joseph Smith Jr., en 1830. Smith tuvo varias esposas antes de declarar oficialmente la poligamia como un mandamiento sagrado del mormonismo en 1843. Afirmó haber recibido una revelación directa de Dios sobre la poligamia y sostuvo que era necesaria para cumplir con el mandamiento bíblico de multiplicarse y henchir la tierra para justificar su declaración. Muchos de los seguidores de Smith se resistieron inicialmente a la idea, pero Smith le dijo a su congregación que la práctica no era una invasión, sino un mandamiento divino. La llamó la doctrina más sagrada e importante jamás revelada al hombre sobre la tierra. Si un hombre no tomaba más de una esposa, no alcanzaría la plenitud de la exaltación en el más allá, en otras palabras, el cielo. El gobierno de Estados Unidos no compartía la pasión de Smith por la poligamia. Oficialmente, calificó el matrimonio plural de cohabitación lasciva y obscena, y lo declaró ilegal en 1862. La presión política del gobierno aumentó, y los líderes de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días fueron amenazados con la confiscación de sus propiedades y el desmantelamiento de su iglesia si no dejaban de aprobar los matrimonios plurales. Para 1890, tras días de ayuno y oración sobre el tema, el presidente y profeta de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Tiempos afirmó haber recibido una revelación directa de Dios para abolir la práctica. Posteriormente, declaró que cualquiera que continuara viviendo en poligamia sería excomulgado de la Iglesia. Esto dio origen al primer éxodo de mormones fundamentalistas polígamos de Estados Unidos al norte de México. Algunos mormones polígamos, que posteriormente fueron excomulgados de la Iglesia, se mudaron a México para continuar la práctica sin las interferencias de las fuerzas del origen estadounidense. Uno de estos mormones, Alma Dayard LeBaron, trasladó a su familia, que incluía a sus 2 esposas y 8 hijos, al norte de México en 1924. Allí fundaron una granja llamada Colonia LeBaron, en Galeana, Chihuahua. Cuando Alma falleció en 1951, se dio el liderazgo de la comunidad a su hijo, Joel LeBaron, quien con el tiempo incorporó la comunidad como la iglesia del primogénito del cumplimiento de los tiempos en Salt Lake City, Utah. Se autodenominó el primer gran líder y Avril, su hermano menor, fue nombrado presidente, el cargo más alto, justo después de Joel. Juntos escribieron y publicaron La explicación del sacerdocio, una lista de 50 preguntas que cuestionaban la filosofía y la autoridad de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los hermanos comenzaron a organizar, predicar y realizar viajes misioneros para su nueva iglesia en Utah, Arizona y México, y el número de conversos aumentó. Bastantes personas siguieron a los hermanos y compraron granjas y ranchos en la colonia LeBaron o a sus alrededores. Ambos trabajaron estrechamente durante más de 15 años antes de que su relación comenzara a desintegrarse. Avril empezó a sacar dinero de la iglesia para su propio uso personal, sin el permiso de Joel. Los seguidores de la iglesia de los primogénitos empezaron a notar que Avril conducía coches elegantes y vestía ropa cara, mientras que sus 3 esposas y sus numerosas familias vivían en la pobreza. La iglesia misma estaba endeudada y la mayoría de sus miembros vivían con sencillez y en muchos casos en la extrema pobreza. Crecieron las sospechas sobre la honestidad de Avril, así que Joel empezó a cuestionar la integridad de su hermano. Avril se separó de la iglesia de Joel, llevando consigo a algunas familias, y fundó la iglesia del Cordero de Dios. Avril afirmó haber recibido una revelación de que él era, de hecho, el verdadero profeta de Dios, el verdadero poderoso y fuerte, y que era su responsabilidad, como representante de Dios en la tierra, liberar al mundo de todos los falsos profetas. Joel era el principal candidato para Avril. En las reuniones con su creciente congregación, Avril profirió varias amenazas verbales contra la vida de su hermano y este oyó rumores de que podría estar en peligro, pero nunca creyó que su hermano cumpliría sus amenazas. Pero la historia no se desarrollaría así. El 20 de agosto de 1972,
2 seguidores de Ervil, hombres que inicialmente habían sido fervientes creyentes de la autoridad divina de Joel y que posteriormente se habían convertido a la iglesia de Ervil. Le dispararon en la cabeza y en el cuello en una casa abandonada y vacía, tras convencerlo de discutir diferencias filosóficas. Ervil había ordenado la ejecución mientras veía una película en el cine con aire acondicionado y esperaba la noticia de la muerte de su hermano. Las autoridades mexicanas arrestaron a Ervil por el asesinato, pero posteriormente lo liberaron. Afirmaron no tener pruebas de que él hubiera apretado el gatillo y, por supuesto, no lo había hecho. Con el asesinato de Joel, la iglesia del primogénito se fragmentó como un trozo de madera seca. Ervil y sus seguidores permanecieron escondidos, viajando entre Estados Unidos y México, mientras que la iglesia del Cordero de Dios seguía asesinando a otros líderes polígamos en ambos países. Las autoridades tardaron 8 años en atraparlo, pero no antes de que matara a más de 25 personas, la mayoría de las cuales cuestionaban o dudaban de su autoridad. Entre sus víctimas se encontraban una de sus 3 esposas y 2 de sus propios hijos. Ervil nunca mató a sus víctimas, sino que ordenó a sus seguidores que cometieran esos actos violentos por él. Los medios de comunicación tanto de Estados Unidos como de México lo apodaron el masón mormón. El 1 de junio de 1979, Ervil LeBaron fue detenido por la policía en México y extraditado a Estados Unidos, donde fue declarado culpable por haber ordenado los asesinatos. En 1980, fue condenado a cadena perpetua en la prisión estatal de Utah en Draper. Para agosto de 1981, el medio The New York Times publicó la muerte de Ervil LeBaron. Su cuerpo fue hallado al interior de una celda. El hombre tenía 56 años y alguaciles de Salt Lake dijeron que encontraron indicios de que había sido un suicidio y que había una nota que decía: "Fui a encontrarme con mi creador". Presentaba daños en la garganta. Se manejó que pudo haber sido una sobredosis de droga o incluso que pudo haberse asfixiado luego de golpearse la garganta con el puño. De acuerdo con los registros periodísticos, constantemente Ervil dormía en el suelo, por lo que cuando el guardia lo vio tirado a las 3:30 de la mañana, no ingresó a la celda hasta las 5:30 am. Durante su encarcelamiento, LeBaron escribió una Biblia de 400 páginas conocido como el Libro de los Nuevos Pactos, que incluía un mandamiento para matar a los miembros desobedientes de la iglesia, incluidos una lista negra escrita por LeBaron. Se imprimieron y distribuyeron unos 20 ejemplares. 3 de los asesinatos se perpetraron simultáneamente el 27 de junio de 1988 a las 16 horas, posteriormente conocidos como los asesinatos de las 4. Duane Chenoweth, antiguo seguidor de LeBaron, fue asesinado a tiros con su hija de 8 años Jennifer, mientras hacía recados. Eddie Marston, hijastro y antiguo masón de LeBaron, fue asesinado de la misma manera. Y Mark Chenoweth, padre de 6 hijos, recibió varios disparos en su oficina de Houston, Texas. De los 7 asesinos involucrados en los asesinatos de los 4 en punto, 5 fueron declarados culpables de asesinato. Una de ellas, Cynthia LeBaron, testificó contra sus hermanos y obtuvo inmunidad. La última sospechosa, Jacqueline LeBaron, fue capturada por el FBI en mayo del 2010. De acuerdo con algunas aproximaciones, el grupo que lideraba Ervil había estado relacionado entre 25 y 30 asesinatos en Utah, California, Texas, Colorado y México. No se conoce la cifra exacta, pues los reportes indican que hay cuerpos de sus probables víctimas que no han podido ser encontrados. Permanecen ocultos por temor a represalias de los seguidores restantes de LeBaron. Gracias por quedarse hasta el final. Esperamos que les haya gustado el video de hoy. Si fue así, comparte, dale like y síguenos en las redes sociales. Esperamos que tengan una noche llena de Centric Horror. Bye.